bactericidas. Bacteriostáticos son los que disminuyen el crecimiento de los cultivos y bactericidas los que los destruyen, en ciertas bacterias, las matan. Son mecanismos diferentes. Estos tienen que ver con la síntesis proteica y otras vías metabólicas. Esto tiene que ver generalmente con la pared de los gérmenes. No quiere decir que sean unos mejores que otros, simplemente son distintos porque la curación al final la va a llevar a cabo el cuerpo, ¿no? Si el cuerpo no está capacitado, el paciente va a fallecer de una infección por más que tenga antibióticos. Los antimicrobianos también se pueden clasificar entre antisépticos y quimioterápicos. Antisépticos son sustancias que se ponen en las superficies porque son muy tóxicos, entonces no pueden entrar al organismo y se ponen para disminuir la concentración de gérmenes y microbios, digamos, en las superficies, ¿no? Antes de operar se puede poner, por ejemplo, clorhexidina, isolina, que tiene yodo, etc. O en las superficies de distintos lugares uno puede poner fenoles o detergentes cuaternarios, etc. Eso se llaman antisépticos. Los quimioterápicos no son tan tóxicos de tal manera que sí pueden ingresar a nuestro organismo, ¿ya? Es decir, tienen selectividad contra los patógenos. Es cierto que no están exentos con ningún fármaco de efectos adversos al organismo, pero su toxicidad y sus efectos adversos son controlables de tal manera y manejables, ¿no es cierto?, dentro de las genes. Bueno, y tienen selectividad contra los patógenos, entonces allí estos sí pueden ser introducidos a nuestro cuerpo y son los quimioterápicos. Son de dos tipos, los quimioterápicos propiamente dichos y los antibióticos. Los antibióticos, ¿cuál es la diferencia entre un quimioterápico y un antibiótico? En este sentido, que el antibiótico tiene un origen natural, mientras que el quimioterápico desde su inicio han sido drogas sintéticas. Quiere decir, por ejemplo, la penicilina. La penicilina son antibióticos porque la penicilina vino de un hongo. Después han habido muchísimas formas de cefalosporinas, etcétera, etcétera, que ya son semisintéticas porque derivan de modificar las estructuras de los beta-lactámicos, pero el beta-lactámico original, que es la penicilina, vino de una sustancia natural que era un hongo, un penicillium. Entonces todo lo que tenga que ver con beta-lactámicos relacionados con ellos van a ser antibióticos, pero cuando de entrada, desde el origen, son sintéticos, que también los existen, entonces ya se llaman quimioterápicos o quimioterápicos propiamente dichos. Eso es justamente lo que se dice aquí, ¿ya? Acá hay algunos ejemplos de quimioterápicos, las quinolonas, dentro de otros, por ejemplo. Después se habla mucho de espectro amplio, de espectro reducido. Son cuestiones semánticas que a veces impresionan un poco, pero no es así. ¿Qué se llama cuando hay un espectro reducido? Cuando solo se compromete bacterias. Tiene una serie acá de quimioterápicos y antibióticos que solo comprometen bacterias. Y de espectro amplio es cuando además de antibacteriano tiene otros efectos, como por ejemplo gérmenes intracelulares o miquetsias. Entonces ahí están las tetraciclinas, el clorfenicol, los macrólidos. Estos son de amplio espectro simplemente por esa razón. No los hace mejor que los de espectro reducido, que únicamente cubren bacterias y no cubren otros gérmenes peculiares como los intracelulares o las riquezas. Y bueno, por último, los antimicóticos que se dan para tratar los hongos. Bueno, ya sea que se trate de quimioterápicos o se trate propiamente dicho sobre antibióticos, en general los quimioterápicos obedecen a 5 mecanismos de acción que están enumerados acá. Algunos alteran la síntesis de la pared bacteriana, otros alteran la función de la membrana celular de los gérmenes, otros alteran la síntesis proteica de los gérmenes, otros actúan en la síntesis de ácidos nucleicos y otros actúan metiéndose dentro de las vías metabólicas y trastornándolas de tal manera que actúan como antimetabolitos. Entonces, uno de estos mecanismos de acción son los que tienen, de estos grupos, dentro de estos grupos de mecanismos de acción, son los que caracterizan a cada uno de los quimioterápicos o antibióticos. Entonces vamos a empezar por aquellos que alteran la síntesis de la pared bacteriana. Entonces los clásicos que están acá son los beta-lactámicos,
Dentro de los beta-lactámicos están todos estos que vemos acá, las penicilinas, las cefalosporinas, los carbapenems, los monolactatos. Dentro de las penicilinas hay un montón de variedades de penicilinas que ya se estudiarán en su momento. Y acá hay algunos otros antibacterianos que también alteran la pared bacteriana, como estos glúcidos complejos, la vancomicina, la tecoclamina y también algunos otros más, e incluso la isoniazida y el etanbutor que se usan para la tuberculosis. Entonces, si estas son sustancias que alteran la pared bacteriana de las bacterias, por redundancia, hay que conocer algo sobre lo que es la pared bacteriana. La pared bacteriana es una estructura rígida que le da soporte a las bacterias, porque las bacterias son inmensamente metabólicas y entonces tienen grandes presiones dentro de su estructura intracelular que podrían explotar. Entonces tienen como un escudo que las contiene, y eso, dentro de otras funciones que pueda tener, es lo que hace la pared bacteriana, ¿no es cierto? Entonces las protege a las bacterias de los medios circundantes a ellas, que generalmente son hipoosmolares y que harían que la célula bacteriana reviente. No revienta porque tiene este escudo que lo protege. Este es potente, un escudo rígido, construido en base a unas macromoléculas que son péptidoglucans o mucopéptidos, que son sinónimos. Eso quiere decir que tienen una parte peptídica y una parte glucídica. La parte glucídica son azúcares complejos, N-acetilglucosamina, N-acetilmurámico, y la parte peptídica son cadenas de aminoácidos peptídicas que vamos a ver. Acá tienen, por ejemplo, este es un gram negativo. Fíjense cómo acá está la membrana celular, ¿no? Acá está la membrana celular, pero por fuera de la membrana celular está la pared bacteriana, ¿no? que está ejerciendo esa función de la que hemos hablado. Hay otras estructuras también que están allí. Acá tenemos en una ampliación lo que más o menos es la pared bacteriana. Esto de acá es la pared bacteriana. Acá hay algunos ácidos teicoicos, lipoteicoicos que también están por allí, pero aquí la pared bacteriana está dando, con su estructura de péptido-glucán, de azúcar complejo y cadena peptídica, está dando esta estructura que le da rigidez a la bacteria, que si solo tuviera esto, que ya es bastante complejo, que es la membrana celular, sin embargo, explotarían en muchos de los medios en los cuales las bacterias se mueven. Acá hay la comparación de un gram positivo y un gram negativo. En la anterior hemos visto un gram negativo, un gram positivo. El gram positivo tiene la membrana y afuera tiene su pared celular, y ahí quedó, no tiene más. El gram negativo es más complejo, y acá es que estamos viendo esa diferencia. Este es un gram positivo, puede ser un estafilococo, un estreptococo, lo que quieran, un neumococo, es un gram positivo, es un gram positivo que tiene aquí su pared bacteriana estructurada con sus lípidos, sus proteínas transmembrana, etc. Y afuera de esta membrana celular está la pared bacteriana. Y fíjense cómo la pared bacteriana tiene un montón de capas de péptidoglucán, por supuesto estabilizadas y unidas entre sí de la manera como vamos a ver. Esto es un gram positivo, tiene muchas capas. El 80% de su estructura, lo que divide el citosol de su ambiente externo en cuanto a volumen, es la pared bacteriana, ¿no? Porque tiene muchas capas de péptidoglucán. En cambio, el gram negativo es diferente, tiene un péptidoglucán más pequeño, más ahorrativo, que tiene 2, 3 capas, a veces incluso una. Eso es lo que tiene el péptidoglucán nada más. Pero el gram negativo, a diferencia del gram positivo, tiene dos membranas. Tiene una membrana celular interna y una membrana celular externa. Entonces eso lo hace muy complejo verdaderamente, y todo esto es importante porque el acceso de los antibióticos para el gram negativo a veces tiene algunas barreras, ¿no? El gram positivo también. No quiere decir que por naturaleza el gram negativo sea más resistente a los quimioterápicos, sino que algunos quimioterápicos que puedan actuar en el positivo no van a actuar en el negativo, pero también sucede lo contrario, ¿no? Pero tiene una estructura diferente y unos mecanismos diferentes de interacción, por ende, con los antibióticos, en cuanto a lo que respecta a su envoltura.
Entonces, como estamos viendo a los antibióticos que trabajan sobre esta pared bacteriana, vamos a brevemente revisar cómo es la estructura de esta pared bacteriana, que ya hemos adelantado algo. Tiene una parte glucídica, que es el N-acetilmurámico, N-acetilglucosamina, que es la parte de azúcar compleja, y una parte peptídica, donde hay dos péptidos. Una cadena de pentaglicina, un puente, de pentaglicina, que son estas azules que vemos acá, medias celestes, y un pentapéptido, que al final, como vamos a ver, se convierte en tetrapéptido. Esto lo vamos a entender mejor cuando veamos lo que es la síntesis de la pared bacteriana. Entonces acá vamos a tratar de simplificar la síntesis para entender cómo es su estructura. Entonces habíamos dicho ya que estas estructuras de glucopéptidos están envolviendo a la bacteria, pero en realidad son como cada pequeña unidad, cada microscópica unidad es un glucopéptido. Y la fusión de miles de glucopéptidos es lo que hace al gran glucopéptido, que es la pared bacteriana. De tal manera que las unidades de estos glucopéptidos o los ladrillos son tal cual la vemos acá. Acá tenemos el azúcar complejo, tenemos un pentapéptido, donde las últimas dos son alanina, y tenemos el puente de pentaglicina, o la pentaglicina si quieren, unida al tercer aminoácido, que es una glicina. Estas son las 5 glicinas. Entonces, este es el ladrillo que se va a incorporar a la mureína, al glucopéptido que está envolviendo a la bacteria, y aquí abajo tenemos el glucopéptido. Acá vemos el glucopéptido y esta es la parte final del glucopéptido. La parte final. Como parte final, tiene su azúcar complejo, tiene su pentapéptido y tiene su pentaglicina que lo une al resto del muro. Pues esta unidad va a venir y va a unirse aquí para seguir construyendo el muro, porque el muro es dinámico, como todo lo vivo, lo biológico, se va destruyendo y se va construyendo nuevamente. Entonces, este ladrillo se va a enchufar aquí. ¿Qué va a hacer este ladrillo para enchufarse aquí? Va a perder esta alanina. Entonces, esto que era un pentapéptido se va a convertir en un tetrapéptido, la alanina sale eyectada, y esta cuarta alanina, ya no la quinta porque se pierde, sino la cuarta, se va a unir aquí al puente de pentaglicina. Y entonces va a quedar de esta manera, va a quedar acá un tetrapéptido unido. A ver, vamos a rebobinar. Esta es la última unidad del glucopéptido. Aquí se va a incorporar con su puente de pentaglicina, va a venir acá, ¿ya? Entonces lo que va a hacer esta cola del muro es que estas dos alaninas, que son dos alaninas, una de ellas va a salir, se va a perder, y la cuarta alanina como que gira aquí arriba y une al puente de pentaglicina. Entonces, realmente este es el extremo final del muro, que es el que corresponde al de acá, y este es el nuevo ladrillo que va a ingresar. Para ingresar a ese ladrillo, ¿qué sucede? Esta alanina se pierde, esta cuarta alanina une a la pentaglicina, a la quinta glicina, y entonces el muro va creciendo. Así va creciendo el muro, porque el muro por otra forma se va destruyendo también, porque así como hay enzimas que construyen el muro, que es la transpeptidasa, hay enzimas que se llaman las mureinasas que lo van destruyendo porque se tiene que renovar. Entonces, esta reacción en la cual este ladrillo es involucrado nuevamente aquí a la pared, al final de la pared, este ladrillo es involucrado acá, es una reacción de transpeptidación, de enlace peptídico, y es catalizada por una enzima que justamente se llama la transpeptidasa. Hay un montón de transpeptidasas. La más importante de las transpeptidasas es una que se llama PDP, porque se conoció a raíz de la penicilina, que es la penicillin binding protein. Es una transpeptidasa que tiene su nombre específico, que es la PDP. Entonces, ¿qué hace la transpeptidasa PDP?
une la cuarta alanina, esta, con el puente de pentaglicina del nuevo ladrillo, y en la reacción depuran a la quinta alanina. Muy bien. ¿Cómo actúan entonces los beta-lactámicos? Porque lo que nosotros queremos precisar es el mecanismo de acción finalmente. Esto es lo mismo. Acá tenemos el muro que está creciendo. Acá tenemos el final del muro, que tiene su betapéptido y su puente de pentaglicina unido al resto del muro. Este es el nuevo ladrillo que va a entrar acá. Entonces la transpeptidasa, que es esta de acá, lo que va a hacer es unir la cuarta alanina con la quinta glicina, y la quinta alanina se va. Muy bien, hasta ahí todo perfecto. Pero ¿qué sucede? Esta transpeptidasa tiene un nombre específico, la más importante de ellas, que ya sabemos, es la PBP o Penicillin Binding Protein. Es la transpeptidasa más importante y es la de mayor peso molecular y es la que más actúa haciendo esta reacción. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción que tienen las sustancias que tienen que ver con estas transpeptidasas que vienen a ser los beta-lactámicos? Resulta que los beta-lactámicos, desde la penicilina a todos los que han podido venir después, hasta los carbapenems o más allá probablemente, estos beta-lactámicos tienen una estructura espacial sin ser proteica, que es el anillo beta-lactámico como el anillo tiazoledónico, parecidos al segmento de alanina que hay acá, que es el segmento que lee la transpeptidasa. Entonces la transpeptidasa, cuando lee este segmento para enchufar el otro, eso es lo que lee, pero es engañado por el beta-lactámico, digamos así, porque la transpeptidasa cree que el beta-lactámico es la alanina, cuando no es así. Y entonces se va con el beta-lactámico, pero el beta-lactámico la captura la enzima, la transpeptidasa le rompe el anillo beta-lactámico, se lo rompe al beta-lactámico, pero el beta-lactámico se venga y la deja atrapada la enzima en una combinación que se llama enzima peniciloide, o si quieren, transpeptidasa peniciloide. Ese es el mecanismo de acción de todos los beta-lactámicos. Entonces, cuando eso sucede, los beta-lactámicos bloquean la síntesis de la pared bacteriana. La pared no se puede quedar sin seguir sintetizándose, o cuando eso sucede, la bacteria va a explotar y va a morir. Por eso los beta-lactámicos son bactericidas. Cuando vimos acá los mecanismos de acción generales, estos dos son bactericidas, porque la bacteria no puede vivir con deficiencia y los demás tienden a ser bacteriostáticos. Pero eso no quiere decir que seamos los mejores que otros. Bueno, en concreto, los beta-lactámicos son bactericidas, por lo que ya hemos explicado, ya hemos visto su mecanismo de acción. Y siempre que hay un mecanismo de acción antibacteriano, las bacterias responden con mutaciones, generando mecanismos de resistencia. Y acá tenemos justamente los mecanismos de resistencia que las bacterias tienen contra los beta-lactámicos. Este es el caso de los gram negativos y este es el caso de los gram positivos. Ya sabemos que los gram positivos tienen una membrana y tienen una pared bacteriana muy desarrollada. Entonces, un mecanismo de resistencia que tienen los gram positivos contra los beta-lactámicos es sintetizar estas enzimas que se llaman las beta-lactamasas. Las beta-lactamasas salen del citosol, llegan aquí a lo que se conoce el espacio periplásmico, que es donde está la pared bacteriana, y allí van a cazar a los beta-lactámicos. Es un mecanismo de resistencia que tienen los gram positivos. Los gram negativos también tienen ese mecanismo de resistencia, solamente que las beta-lactamasas, que son estas, salen del citosol del gram negativo y llegan a su espacio periplásmico. Y ya sabemos que el gram negativo tiene membrana celular interna y membrana celular externa,
de tal manera que los beta-lactámicos se van a concentrar mucho acá en el espacio periplásmico, en el caso de los gram negativos. En cambio, en el caso de los gram positivos, las beta-lactamasas comienzan a difundir. Entonces, es cierto que de alguna manera las beta-lactamasas tienen mayor peso de resistencia antibacteriano en los gram negativos. ¿Por qué? Porque se concentran en el espacio periplásmico. No habíamos definido hasta ahora el espacio periplásmico, pero es aquel que está por fuera de la membrana celular interna. En el caso del gram positivo es un espacio abierto, porque no hay membrana celular externa, pero en el caso del gram negativo es un espacio cerrado. Esto se le llama el espacio periplásmico. Y entonces, ¿qué ventaja tienen los gram negativos? Que cuando producen sus beta-lactamasas se concentran mucho acá en el espacio periplásmico. Entonces, producir beta-lactamasas es un mecanismo de resistencia de cualquier germen contra los beta-lactámicos. Quizás más eficaz sea, por lo que ya hemos dicho, en el caso de los gram negativos, pero los gram positivos también lo poseen. Otro mecanismo de resistencia que se va a ver es la mutación o la modificación de la transpeptidasa, de esa PBP de la que habíamos hablado. ¿Y dónde se ubica esta PBP? O sea, esta encima, ¿no? Esta. ¿Dónde se ubica? No está flotando en el aire ni en el espacio periplásmico. Ella está ubicada en la membrana celular interna, acá. En la membrana celular del gram positivo o en la membrana celular interna del gram negativo. Ahí está la PBP. Entonces, un mecanismo muy eficaz que tienen los gram positivos es mutar la PBP. De repente no es muy manifiesto en los gram negativos, pero también el gram negativo lo puede hacer. Entonces, ahí tenemos ya mecanismos de resistencia, ¿no? Síntesis de beta-lactamasas, mutación de PBP. Y acá hay otro mecanismo de resistencia. Cuando un beta-lactámico quiere llegar aquí a la PBP, lo que tiene que hacer es atravesar la pared bacteriana, que le es un poco laborioso porque es una pared bacteriana grande. En el caso del gram negativo, si un beta-lactámico quiere llegar aquí, también tiene un trabajo muy serio, porque es cierto que no hay muchas capas de péptido glucán, pero hay una membrana celular externa que es más compleja todavía. Entonces, el beta-lactámico tiene que pasar a través de unos conductos que se llaman las porinas, o generalmente todos los antibióticos tienen que atravesar las porinas. Estos son conductos que se establecen en la membrana celular externa, que se llaman las porinas. Muy bien, esas porinas no son atravesadas por cualquier cosa. La penicilina, por ejemplo, no pasa las porinas, por eso es que la penicilina no cubre gram negativos. La ampicilina, la amoxicilina sí pueden pasar las porinas y por eso cubren gram negativos. Las cefalosporinas también, etc., ¿no? Pero ya es otro mecanismo de resistencia. Y otro mecanismo de resistencia que pueden tener las bacterias contra los beta-lactámicos son las bombas de salida. Es decir, que agarran al beta-lactámico, es cierto que entró hasta acá, lo agarran y lo vuelven a sacar, y lo vuelven a sacar. Y los gram positivos también pueden tener eso, pero no es tan eficaz. En el gram negativo es más eficaz porque la membrana externa es la que tiene la bomba de efusión o de salida, que lo agarra y lo bota, lo agarra y lo bota. Entonces, acá, ¿cómo lo botas? Está ahí. ¿Qué vas a hacer, no? El beta-lactámico no tiene que entrar acá al citosol del gram positivo. Suficiente que entre aquí. Entonces, las bombas de salida no tienen mucho sentido en un gram positivo, pero en un gram negativo sí. Muy bien, eso es todo lo que es los beta-lactámicos, que ya después con calma se van a seguir revisando. Acá tenemos otros antibióticos, que son unos glucopéptidos grandes, que son la vancomicina y la taicoplanina. Estos tienen un mecanismo de acción parecido al de los beta-lactámicos. Lo único que hacen la vancomicina es unirse aquí al segmento de alanina, se unen. Y al unirse generan una ocupación, evitando que la transpeptidasa pueda entrar. Entonces ya no hay síntesis de pared. Eso hace la vancomicina, la taicoplanina. ¿Qué mecanismo de resistencia hacen las bacterias para la vancomicina?
mutan este segmento de alanina, y entonces donde era alanina ponen alanina lactato o alanina serina, y la vancomicina ya no se puede unir, ¿no es cierto? Esto hace, por ejemplo, algunos estafilococos vancomicino resistentes. Pero cuando veamos penicilina vamos a ver que hay estafilococos meticilino resistentes y también vancomicino resistentes. Ese es el mecanismo de resistencia. Ahora, hay quimioterápicos que alteran la membrana celular. Ustedes saben que la membrana celular es una estructura muy compleja, tiene una permeabilidad selectiva, etcétera, etcétera, etcétera. La membrana celular. Los quimioterápicos que se meten con la membrana celular, dentro de los más conocidos son los antimicóticos, ¿ya? Entonces esta es la membrana celular de un hongo, ¿ya? Acá tenemos la membrana celular del hongo, y el hongo por afuera tiene una muy buena pared, porque es medio blanca, ¿no es cierto? No es entre una bacteria y unas plantas. Tiene muy buena pared celular, pero la estructura que predomina dentro de su membrana no es como en nosotros. En nosotros la estructura lipídica que predomina en nuestra membrana celular es el colesterol. Ellos también tienen un esteroide en la membrana celular, pero no es el colesterol, es el ergosterol. Y después de su membrana celular tiene su pared celular también, constituida también a grandes rasgos, igual que las bacterias, de una asociación de péptidos y glúcidos. Para la síntesis de su ergosterol, de su lípido de membrana, los hongos tienen un camino, como nosotros tenemos un camino para la síntesis del colesterol, solo que su camino nos lleva a la síntesis del ergosterol. Y el ergosterol es el lípido que está constituyendo su membrana. Entonces, existen unos antimicóticos que son anfóteros, como la anfotericina B, por eso se llama anfotericina B. Y también está la nistatina, que actúa también así, porque también es anfótero. ¿Y cuál es la peculiaridad de esta capacidad anfótera de la anfotericina B? Como es anfótero, tiene una parte que se une a lípidos y una parte de su molécula que es hidrófila, o sea, se une al agua. Entonces, ¿qué es lo que hace la anfotericina B? Su parte que es lipófila se va a unir a los lípidos, ¿ya? Fijemos que esta es la membrana, ¿ya? Entonces la anfotericina B tiene una parte lipídica que se une aquí a los lípidos, al ergosterol, ¿ya? Entonces se va uniendo así a los lípidos, y concentra hacia adentro, como formando un anillo, las partes hidrófilas, que es donde se llevan bien con el agua. Entonces generan ductos, generan poros en la membrana, o si quieren más claro, generan huecos. Eso es lo que hace la anfotericina B y la nistatina. Entonces su parte lipófila une al ergosterol, así, haciendo que las partes hidrófilas se miren entre sí, es decir, generen un espacio, un hueco por donde se pasa el agua, pero no solo se pasa el agua, sino se pasa todo y el hongo muere. Entonces este es un fungicida, ¿ya? Es un fungicida. Porque estas no son bacterias, uno podría decirse que es bactericida. Eso es lo que hacen los antimicóticos, tipo anfotericina B. ¿Qué van a hacer el hongo? ¿Qué va a hacer el hongo para generar resistencia a la anfotericina B? Muta su ergosterol, lo hace distinto, entonces la anfotericina B no se fija. Es muy difícil para el hongo hacer eso,
muy difícil, porque ¿cómo hace algo diferente a su naturaleza? Por ende, los hongos son muy poco resistentes a la anfotericina B. La anfotericina B es muy eficaz contra los hongos. El problema es que tiene sus toxicidades, ya lo venimos conociendo, ¿ya? Después hay unos antimicóticos que se llaman los azoles. Los azoles inhiben una enzima que es la 14-alfa-desmetilasa, que es la que va a participar acá en la conversión del aldosterol para abajo. Es la 14-alfa-desmetilasa. Esa 14-alfa-desmetilasa es inhibida por los azoles, entonces el hongo ya no puede llegar a sintetizar ergosterol. Si no tiene ergosterol, se va a morir, porque no tiene membrana, ¿ya? Además se acumulan metabolitos previos que son tóxicos para la pared. Entonces hay un mecanismo dual. ¿Qué van a hacer los hongos para generar resistencia? Hacen una mutación que muta a la 14, no es 14-alfa-desmetilasa, es una 14-alfa-desmetilanosterol, que convierte el anosterol en las otras cosas, ¿ya? Entonces la inhibe, y entonces se acumula el anosterol, se acumula el escualeno, que son tóxicos a la pared, y además el hongo se queda sin ergosterol, y entonces muere. ¿Qué va a hacer el hongo para generar resistencia? Mutar esta enzima para que los azoles ya no se gustan acá, ¿no? El clotrimazol, el ketoconazol, el itraconazol, ¿no? Entonces así se van generando resistencias a los antimicóticos, igual que en las bacterias. Entonces uno tiene que estar buscando alternativas, tienes que buscar azoles más eficaces o tienes que buscar otros antimicóticos, como por ejemplo la caspofungina, ¿no? La caspofungina inhibe una enzima que es la glucanosintasa, que es muy importante en los hongos para sintetizar membrana y para sintetizar pared. Entonces la caspofungina es también un antimicótico. Bueno, y tienen su mecanismo de resistencia. Luego hay quimioterápicos que alteran la síntesis o lo que tiene que ver con el ADN. Ahí están las quinolonas, muy importantes, que ya los vamos a ver, las rifamicinas y algunos otros más. La glicerofulmina también, porque tiene que ver con es un antimicótico que tiene que ver con el uso mitótico, entonces también altera la replicación celular. Bueno, más que nada está orientado a quinolonas, pero el DNA, ¿qué es lo que hace? Con el DNA, ¿o qué sucede con el DNA? Con el DNA pueden suceder dos cosas, ¿no es cierto? El DNA puede ser replicado y puede ser transcripto, o sea, hay replicación y transcripción. La replicación del DNA es para sintetizar nuevo DNA y hacer otras hijas o otras bacterias hijas, como queramos verlo. Y la transcripción del DNA más bien es traducir o transcribir el DNA en otro código, que es el código del RNA, para que este RNA salga al citosol y provoque la síntesis proteica. Entonces son dos cosas que pasan con el DNA. ¿No? Acá las tenemos más o menos también. Acá tenemos como el ADN o el DNA. El ADN se separa aquí para replicar una cadena, replicar la otra y duplicar un ADN. Entonces tenemos un ADN nuevo y ahí viene una célula hija. Pero también se puede separar en puntos cualquiera que sea, solamente que es diferente. Miren cómo acá hay un cabo que es el que se abre y es como dos hilos que va separando. Eso es la replicación. Pero la transcripción no es en el final, sino es en cualquier punto del medio. Entonces tú comienzas a separar el punto del medio y estos dos extremos se comienzan a ajustar, como si fuese una pita que está en doble hélice, tú la comienzas a separar, se comienzan a ajustar. Bueno, y eso lo tiene que hacer para sintetizar acá el gen, para este gen transcribirlo a RNA y que el RNA salga al citosol y en un ribosoma sintetice una determinada proteína, ¿no? Acá vamos a retomar esto. Entonces, esto es síntesis del DNA.
hay un extremo del DNA que se ha abierto y está siendo leído para provocar otras cadenas, ¿no es cierto? Este es el rojo que se ha separado y las azules son cadenas nuevas que después se van a juntar y ahí participa la DNA polimerasa. En cambio, en la transcripción es diferente la cosa. En la transcripción habíamos visto que es un punto central el que se abre. Entonces los extremos se comienzan a ajustar y hay un punto en que ya no se puede abrir más. Entonces ahí tiene que participar una enzima que se llama la DNA girasa, que hace algo muy inteligente. ¿Sí? Supongamos que este es un punto que se está separando y que aquí se ha ajustado y aquí se ha ajustado. ¿Qué hace la DNA girasa? Corta el DNA. Este DNA que está pasando por acá atrás, detrás de esta cadena, la corta y la pasa por adelante con ayuda de una ligasa. Al hacer eso, relaja la tensión y el RNA se puede seguir leyendo, ¿ya? Entonces eso es muy importante lo que hace la DNA girasa para la transcripción del DNA hacia RNA. Muy bien, esa DNA girasa es inhibida por unos antibióticos o por unos quimioterápicos propiamente dichos, que son las quinolonas. Las quinolonas inhiben a la DNA girasa, ese es su mecanismo de acción. Entonces, si no hay DNA girasa, no se puede terminar de leer o de transcribir el DNA hacia RNA, y entonces se fundió la cosa, porque las proteínas no se van a sintetizar. Entonces las bacterias entran en declive. Es un efecto bacteriostático, no son bactericidas, porque algo de síntesis proteica va a haber siempre, pero decliva, disminuye, y entonces es un efecto bacteriostático. Eso es lo que hacen las quinolonas. Entonces, ¿qué van a hacer las bacterias para hacer resistencia a la quinolona? Lo mismo que hacen en todo sitio, hacen una mutación, solo que en este caso la mutación involucra a la DNA girasa. Hacen una DNA girasa diferente, ¿ya? Que ya no se une a la quinolona. Eso es sobre todo para los gram negativos, pero para los gram positivos, las quinolonas inhiben una enzima que es la topoisomerasa 4. Porque una vez que se han replicado las cadenas del DNA, para la replicación de DNA, acá se está replicando estos DNAs, ¿eh? Porque acá está leyendo la DNA polimerasa, que es como un anillo que gira, y va construyendo esta cadena que se va a unir con la otra cadena. Entonces hay un momento en que las cadenas se tienen que separar. Y quien las separa, la mamá de las hijas de las cadenas, es la topoisomerasa 4. Esa topoisomerasa 4 es inhibida por las quinolonas en los gram positivos. ¿Cuál será el mecanismo de resistencia? Mutar la topoisomerasa 4. Las bacterias tienen inteligencia, fíjense. Bueno, sigamos. Ya, ahora vamos a ver los antibacterianos que alteran la síntesis proteica. ¿Ya? Por naturaleza, todos los que alteren la síntesis proteica son bactericidas, bacteriostáticos. ¿Ah? Bacteriostáticos. Así debe ser. Los aminoglucosos alteran la síntesis proteica, pero son bactericidas. Ya vamos a ver por qué. Tienen una excepción. Deberían ser bacteriostáticos como todos los que alteran la síntesis proteica, la tetraciclina, el norfenicol, los macrólidos, etc. Pero ellos no son bacteriostáticos, son bactericidas. Eso no los hace mejor, los hace diferentes, nada más, ¿no? Muy bien. La síntesis proteica es bastante compleja, no la vamos a analizar en su totalidad porque nos llevaría mucho tiempo.
pero vamos a capturar en medio de la síntesis a los ribosomas. Entonces, para sintetizar proteínas, uno tiene que tener primero RNA mensajero, que es este negro, ¿no es cierto? Porque el RNA mensajero trae la información del DNA, del gen, ¿no? A través de la transcripción que ya habíamos visto, se sintetiza RNA mensajero, el RNA mensajero sale al citosol y va a ser leído en estos que son los ribosomas. Y va a ser leído en base a tripletes de base, tríos de bases, que es lo que se llama el codón. ¿Ya? Entonces, acá tenemos un ribosoma bacteriano que es idéntico a nuestros ribosomas. ¿Ya? El peso es una cosa que las únicas son 70S, nuestros ribosomas son 50S, me parece, a no ser de nuestras mitocondrias, ¿no? Los ribosomas de las mitocondrias son 70S, igual que las bacterias. Por eso hay teorías de que los ribosomas, que las mitocondrias son bacterias que se metieron dentro de las células en algún momento. Esa es otra cosa. Bueno, este es un ribosoma bacteriano que es un 70S y tiene dos unidades. Esta unidad, ¿ya?, que es más chica, ¿ya?, y esta unidad que es más grande. Entonces acá tenemos una unidad 50S y acá una unidad 30S. Cuando las dos se juntan hacen 70S, eso es la velocidad de sedimentación en estudios especiales de laboratorio. Entonces es 50S, 30S, hacen 70S, eso es un ribosoma bacteriano. El ribosoma está hecho por RNA ribosómico también, ¿no? Y además un montón de proteínas que tiene acá metidas. Estos dos componentes, vamos a hablar ahora de este componente que es el componente 30S, tiene dos sitios, un sitio D de donador y un sitio A de aceptor, y ya vamos a entender por qué se llaman así. Pero no estamos leyendo todas las fases de síntesis, estamos interrumpiendo, estamos sorprendiendo al ribosoma en media síntesis. Y entonces, ¿cómo lo vamos a encontrar? Vamos a encontrar que en este sitio D del 30S está un RNA de transferencia. Los RNA de transferencia son los que acarrean a los aminoácidos, ¿ya? Y tienen un anticodón, ¿no? Porque cada aminoácido está, su lenguaje es un codón con el anticodón, ¿no es cierto? Entonces, este RNA de transferencia tiene acá un triplete de bases que es el anticodón, que va a enganchar con el codón del RNA mensajero que se está leyendo aquí, este RNA de transferencia. Pero este RNA de transferencia se llama RNA de transferencia peptidil. ¿Por qué? Porque tiene un péptido. Acá hay 4 aminoácidos, puede haber más. Es un péptido, ¿ya? Y está en el sitio D o donador, ¿ya? Y en el otro sitio, que es el sitio A o aceptor, hay un RNA de transferencia también, pero se llama RNA de transferencia aminoácido. ¿Por qué? Porque solo tiene un aminoácido, no tiene un péptido, es aminoácido. Este ha venido del citosol, atraído por el codón que está acá, con su anticodón. Entonces lleva su anticodón con el codón, ¿no? Y ahí se une. Entonces acá tenemos en el sitio aceptor el RNA de transferencia aminoácido con su aminoácido, y en el sitio donador el RNA de transferencia peptidil con su péptido. Entonces, la reacción que va a venir ahora es una reacción de transferencia, catalizada por un mecanismo enzimático de transferasa. ¿En qué consiste la transferencia? En que este RNA peptidil, que está en el sitio donador, le va a donar su péptido a este RNA de transferencia aminoácido para que se convierta en peptidil. Y eso es lo que ha pasado acá. Le ha donado o le ha transferido,
Por eso es una transferasa la que hace eso. Entonces, este péptido viene aquí. Entonces, este RNA de transferencia deja de ser aminoácido y se convierte en peptidil. Y este RNA de transferencia que era peptidil se queda sin péptido. Se queda solo. Entonces, ahí viene otra reacción que ya no es de transferencia, sino es de translocación, donde el sistema del ribosoma va a girar y va a correr un triplete de bases del RNA mensajero. Al girar, transloca este RNA de transferencia peptidil del sitio A al sitio D, o peptidil. Este sitio también se llama peptidil. Lo transloca, lo manda para acá. Entonces, en ese momento, como corre todo, un codón corre acá, ¡trac!, y se vuelve a poner otro codón acá. Pero ya no hay NRA de transferencia. Entonces, otro RNA de transferencia con su aminoácido va a venir acá. ¿De acuerdo? Y entonces va a venir después, ¿qué cosa? Transferencia. Y después, translocación. Entonces, la síntesis bacteriana de las proteínas, como en cualquier sitio, es transferencia, translocación, transferencia, translocación, transferencia, translocación. Tiene una complejidad mucho mayor, pero esas son reacciones importantes. Transferencia, translocación, translocación. ¿Y por qué nos interesa con los antibióticos a nosotros esto? Porque hay antibióticos que bloquean la transferencia y hay antibióticos que bloquean la translocación. ¿Quiénes bloquean la transferencia? El cloranfenicol, con F de transferencia, cloranfenicol. ¿Y quiénes bloquean la translocación? La clindamicina y los macrólidos. Entonces ya sabemos cómo actúa el cloranfenicol, ya sabemos cómo actúa la clindamicina y los macrólidos, y acá sabemos cómo actúa la tetraciclina. ¿Qué hace la tetraciclina? La tetraciclina va y se une al sitio A o aceptor, evitando que se pueda unir ahí un RNA de transferencia aminoácido. Ese es el mecanismo de acción de la tetraciclina. Estas reacciones de transferencia y de translocación se llevan gracias a la subunidad 50S. Es cierto que el sitio A y el sitio P o D se ubican en la subunidad 30, pero los complejos enzimáticos de transferencia y translocación se ubican en el complejo 50. Entonces, ¿dónde actúa el cloranfenicol? En el 50, bloqueando la transferencia. ¿Dónde actúa la clindamicina y los macrólidos? En el 50, bloqueando la translocación. ¿Dónde actúa la tetraciclina? En el 30, bloqueando la unión del RNA de transferencia aminoácido al sitio aceptor, o sitio aminoácido también le llaman algunos. ¿Ya? ¿Cuáles serán los mecanismos de resistencia de las bacterias para con estos antibióticos? Modificar los complejos enzimáticos previa mutación. Todos los mecanismos de resistencia bacteriano o micótico involucran mutaciones. Entonces la bacteria muta y modifica su sistema de transferencia. Entonces ya el cloranfenicol no puede trabajar. La bacteria muta y modifica su sistema de translocación. Entonces la clinda y los macrólidos ya no pueden trabajar. La bacteria muta y modifica su estructura en el sitio A. Entonces la tetraciclina ya no se une. Y así está la cosa. ¿Ya? Muy bien, sigamos. Entonces, eso es lo que hemos estado hablando. Estas mutaciones a veces pueden ser mutaciones que tengan que ver con las estructuras proteicas mismas, pero a veces no. A veces la bacteria puede ser más fina y simplemente hace un grupo que se lo enchufa a la proteína. Hace un metilo o lo que quieran y se lo enchufa a la transferasa y ya el cloranfenicol no puede entrar. No ha modificado la transferasa,
pero ha hecho una estructura que al final ha modificado la transferasa sin modificar la cadena peptídica de la transferasa. Por ejemplo, la clindamicina puede haber metilación del 50S. La bacteria metila su 50S, metila su sistema de translocación y la clinda ya no puede actuar. El sistema de translocación sigue igualito, solo que ahora está metilado y la clindamicina no puede entrar. Los macrólidos, ya sabemos, también pueden hacer resistencia parecida, pero también tienen bombas de salida y también tienen resistencia ribosómica. ¿Eso qué quiere decir? Que mutan su sistema de translocación, pero también pueden simplemente metilar al 50S como la clinda y se acabó. Entonces, todos son mutaciones, pero una puede involucrar la cadena peptídica del complejo y la otra simplemente modificar adicionando grupos, pero ya hay resistencia, porque cuando viene la clindamicina o viene el macrólido, la presencia del metilo o de cualquier otra cosa ya no le permite entrar. Porque estos antibióticos tienen que entrar hasta aquí, en el citosol. ¿Ya? Entonces, tú puedes modificar la estructura de la transferasa o puedes simplemente adicionar grupos y entonces el antibiótico ya no entra, ya no trabaja, ya no inhibe. Muy bien, los aminoglucósidos alteran la síntesis proteica, ¿ya? Pero tienen una particularidad, y ya va a haber una clase de aminoglucósidos, pero ahí volveremos a revisar todo eso, ¿ya? El aminoglucósido, como todos los antibióticos, lo primero que tiene que hacer cuando el gram negativo es pasarla por orina, porque el aminoglucósido cubre básicamente gram negativos. Pasa la porina, llega al espacio periplásmico y de ahí tiene que ser transportado por un transportador al citosol. Dentro del citosol va a los complejos ribosómicos donde se están sintetizando las proteínas y paraliza la síntesis. Se une a la subunidad 30S, aquí abajo, no a la 50, sino a la 30, y frena la síntesis proteica. Ahí la frena. Pero es inteligente el mecanismo del aminoglucósido porque pueden suceder tres cosas: que se pare todo y se acabó, que se pare a la mitad y se sintetizan péptidos que no sirven para nada, o que se sintetice todo el péptido pero anómalo. Entonces este péptido anómalo va a ir a la pared bacteriana y va a alterar las funciones de la membrana, y cuando se alteran las funciones de la membrana, ¿eres bactericida o eres bacteriostático? Por esa razón los aminoglucósidos, teniendo un mecanismo de acción de alterar la síntesis proteica, terminan siendo bactericidas, porque inducen la síntesis de proteínas anómalas que van a ejercer efectos anómalos en la pared o en la membrana. ¿Hay mecanismo de resistencia contra los aminoglucósidos? Sí. No pasan generalmente a través de mutaciones de nada, sino de sintetizar, de anclarle al aminoglucósido algunos grupos simples químicos